Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de Rodri, criptos y NFTs. Y el día de hoy voy a hablar de lo que ha sido el escándalo de la semana en el mundo de NFTs en Solana. No quiero decir que ha sido algo como increíble en el sentido de que no se puede creer, porque sí se puede creer de que ese tipo de cosas pasen. Y vamos a hablar en particularmente del proyecto Reptilian Renegade, ¿no? Lizards. Quiero que antes de que les cuente un poco lo que ha acontecido, todo el drama de la semana, vean un poquito esta gráfica, ¿no? Proyecto que salió hace nada, ¿no? O sea, la semana pasada. Rápidamente alcanzó un valor de 40, hasta 40 solanas. De ahí se estableció, bueno, como en 25, pero llegó a un valor de 40 solanas cada uno de estos, para después caer hasta un mínimo de 3 solanas y ahora establecerse alrededor de los 7. Todo esto en un lapso de 3 días, ¿no? Y miren, o sea, continúen viendo la cantidad de igual de ventas que hay, ¿no? Todavía. Entonces, ¿de qué trata este proyecto? ¿Ya? Este era el típico proyecto, FOMO, sin mucha sustancia de roadmap, sin mucha sustancia de lo que de verdad se quería hacer, solamente basado en giveaways hechos por influenciadores, ¿no? Sorteos para entrar a la whitelist, hacerlo exclusivo, ¿no? De hecho, por algún lado, ellos decían que querían mantener su roadmap lo más vago posible porque justamente como que querían después poder sorprender a la gente, ¿no? Entonces son estos lizards, ¿no? Son estas... uy, me agarraron la traducción exacta de un lizard. ¿Cuál es? Vamos a ver. Vamos a ver mientras carga. Pero mientras carga vamos viendo la web, ¿no? Es una web que no dice nada, ¿no? Más que puedes hacer staking. Bienvenido. Son 4000... son 4000 NFTs. But why is there no project that has it all to offer? ¿No? Why does it have to be a dope community or dope devs? Why does it have to be amazing art or an amazing roadmap? Why does it have to be part of the meta or innovative? Why do we have to make a choice? Why isn't there a project that isn't afraid to take ideas? Can collaborate with other successful projects, can take risks and be innovative. Can be community driven and yet still make decisions when it's necessary to do so. Has amazing art and even better community. The list goes on. That's where we come in. We want to build a project which has it all to offer and gives our community the best of all worlds. We want to be innovative, etc., etc. We want our roadmap to be vague because we want to underpromise and overdeliver. Básicamente lo que todo eso dice es como muchas veces los proyectos tienen una cosa pero no tienen otra, ¿no? Es como, claro, un arte brutal pero el equipo lo hace mal, ¿no? Desarrolladores brutales y creadores pero no saben hacer marketing, ¿no? O se copian de las tendencias y no son innovadores. Entonces ellos al final lo que dicen, nosotros queremos hacerlo todo, queremos ser el proyecto estrella, el proyecto icónico, el que te lo ofrece todo. Y te dicen, ¿no? Our roadmap, queremos que nuestro roadmap sea vago para poder underpromise and overdeliver, ¿no? Entonces, la verdad, como digo, no hay nada en este landing page. Lo único que podemos ver acá era que era Powered by Hydra, que este es un launchpad, ¿ya? Y vamos a ir al grano un poco de lo que sucedió. Terminó que este proyecto tenía al conocidísimo Balloonsville Ragger, ¿ya? Ragger. Rag de alfombra, ¿no? En el mundo cripto se dice rag a jalar la alfombra cuando alguien va a estafar en un proyecto, ¿no? Este proyecto de Balloonsville, vamos a ver igual la traducción de Lizard mientras tanto. Bueno, no sé qué pasa ahí. Vamos a ver. Lagartija, ¿verdad? Pero bueno. Disculpen por esa parada. Este proyecto de Balloonsville el año pasado terminó siendo un scam brutal. Ya se robaron toda la plata inmediatamente después del sold out. ¿Y cuál fue el drama en ese momento?
el drama en ese momento fue que el dueño del proyecto, en ese momento, bueno, no es que se apoderó porque ya era suya, empezó a tuitear que todo esto había sido un scam, ¿no? Que todo el mundo se debería de ir a la mierda. Y empezó a atacar a Magic Eden. ¿Cuál era el problema de Magic Eden? Es que Balloonsville había sido un proyecto que había sido lanzado en el Launchpad de Magic Eden. Launchpad que decían que tenían y tomaban medidas de seguridad para justamente evitar estafas de este estilo, ¿no? Y él empezó el estafador, ¿no? Se le conoce como el Balloonsville Ragger, ¿no? El estafador de Balloonsville. Empezó a soltar evidencia de que el proceso de seguridad que supuestamente tenía Magic Eden con su Launchpad era puro bullshit y era pura mentiras, ¿no? Usualmente en estos procesos lo usual es de que el equipo haga doxed con el Launchpad, ¿no? Que el equipo... dox significa pues eso, ¿no? Como que conozcan tu verdadera identidad, ¿no? Cosa que de cierta manera puedes evitar un poco ese tipo de estafas. No te hacen una videollamada, te hacen preguntas, te evalúan, te investigan, en teoría, etcétera, ¿no? Entonces él empezó a decir que todo esto era mentira, que Magic Eden no hacía esto, que nunca le pidieron para hacer una llamada y que si se lo pidieron una vez él se negó y no hizo la llamada, que en otro momento cuando sí llegaron a hacer una llamada él no puso cámara porque dijo que se le había malogrado su cámara, para la redundancia, que el micrófono lo tenía malogrado, que nunca presentó ningún ID ni nada, etcétera, ¿no? Que un poco que les dijo que no a todos y que Magic Eden igual los lanzó, ¿no? Porque siempre hay ese tema de los fees, ¿no? Evidentemente si Magic Eden no los lanza, pues no se venden, no sé, 5.000 me parece que son esos Balloonsvilles. Me parece que era una colección de 5.000. De 5.000. Imagínense que a 2 solanas cada uno en esa época son unos 10.000 solanas, ¿no? Por lo menos. Miren el volumen de venta que hizo ese proyecto en algún momento, ¿no? 60.000, de cuales 2% de esto entra para el proyecto, y etcétera, etcétera. Bueno, más que al haber sido el Launchpad, por lo menos les deben haber cobrado el 10% de la venta inicial, ¿no? Entonces, mucha plata para Magic Eden, ¿no? Entonces esta persona agarró, pues dijo, jódanse todos, se robó el dinero, dijo de que era un niño de 16 años, empezó a atacar a todo el mundo, se peleó con todos, hasta que obviamente le banearon la cuenta, y lo que sí dijo es que regresaría y que lo volvería a hacer para seguir demostrando las cosas que suceden en este espacio. Obviamente en la historia de esta persona, él era el bueno y el malo era Magic Eden, que dicen ser correctos, etcétera, y que en verdad no cumplen con algunas de las cosas que dicen, ¿no? Y pues bueno, dijo que regresaría, ¿no? Entonces hasta ahí la historia pasada. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? El Balloonsville Ragger regresó y regresó con este proyecto de los Reptilian Renegades, ¿no? Hoy en día hay varios launchpads en el mercado, incluyendo Opportunities, que estamos trabajando ya para lanzar la plataforma. Estamos a casi 4 semanas de eso. Pero ya hay otros launchpads que están establecidos. Y en teoría el Hydra Launchpad era uno de los launchpads más reconocidos, más grandes, de mayor reputación, etcétera, etcétera, ¿no? Y hace 3 días, fue como el 18 o 19 de mayo, empezó la locura, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? En teoría, el fundador de este proyecto, los Reptilian Renegades, se había estado haciendo pasar como un filipino, en sus propias palabras, como un dumb Philippine, ¿no? Como un filipino estúpido. Obviamente después en un espacio él dice que no es, o sea, como no tiene nada que ver con los filipinos, pero que adoptó ese rol para su actuación, ¿no? Entonces hablaba con un acento medio raro. Lo mismo, dijo que no tenía cámara, que su micrófono estaba malogrado, y hablaba así siempre como, ¿no? Como sorry, sí, como se hacía el sonso, ¿no? Se hacía el sonso con el proyecto. A pesar de que lo llegaron a convertir en uno de los proyectos más hypeados de todos, ¿no? Eso me parece brutal. Me gustaría saber cómo. La verdad que ya lo sé, pero bueno, nada. Entonces,
según él, llamó al presidente, bueno, al CEO, al dueño, etcétera, de Hydra Launchpad, que es Prez Solana, y le dijo en privado que, o sea, Fuopist, que era el nickname que estaba usando el fundador de Reptilian Renegades, que era el mismo que había estafado antes en Balloonsville, le dijo que nada, que él era el Balloonsville Rugger de la vez pasada, que no quería estafar en este proyecto, pero que quería como come clean, ¿no? Como ser honesto con eso, porque al final sentía que no le estaban dejando hacer las cosas que él quería hacer con el proyecto, porque dice que lo condicionaban mucho, etc. Y que él había ofrecido dar toda la plata del proyecto a Hydra y mandarle su ID para hacerse realmente doxed si lo dejaban llevarse el proyecto y manejarlo como él quería, ¿no? Escuchó esta entrevista que duró 1 hora y 40, que se las recomiendo si es que a alguien le interesa el tema. Es una locura en cuanto ves la locura de esta persona, también un poco su inteligencia y un poco toda la manera de pensar detrás de lo que estaba haciendo, ¿ya? Pero en sus palabras, quería hacerlo bien esta vez, ¿no? No quería hacer un rack, no quería hacer una estafa. Que él no necesita ya hacer estafas porque este ya es como el 5.º proyecto que hace. Los otros 4 también que había hecho estafa, que ya es una persona que tiene en el rango de los 10 millones de dólares, que solamente tiene 16, que es súper inteligente, etcétera, etcétera. Entonces que lo que quería hacer ahora era realmente hacer un buen proyecto y que él estaba dispuesto a eso, ¿no? A devolverle el dinero, a entregar, a hacerse doxed con ellos, ¿no? A demostrar quién era, ¿no? Mandar su ID y todo, con la condición de que lo dejaran trabajar su proyecto. Y también les dijo que si querían podía ir a trabajar a Hydra para evitar en el futuro más de estos racks y estas estafas, ¿no? Y que tuvieron una conversación de como 3 horas con el founder del proyecto, etc. Y que el founder del proyecto obviamente pues no atracó, ¿no? Y lo dejó fuera, ¿no? Updateó el Mint Authority de la colección y lo dejó fuera de las futuras regalías del proyecto y lo sacaron. Entonces él agarró la plata que había actualmente en el proyecto y les dijo, pues eso, ¿no? Como chúpenla. Y empezó a escribir en el Twitter de Reptilian Renegades, que ya no existe, que está bloqueado. Ahora hay una nueva cuenta, evidentemente. Y empezó a escribir ahí en el Twitter, empezó a escribir que todo esto era culpa de Hydra, empezó a echarles un montón de FAT, que muchas de esas cosas las leí en ese momento, ya todas están borradas. O sea, como que él hablaba con pruebas, ¿no? No hablaba por hablar. Inclusive sacó algunas cosas como que uno de los trabajadores de Hydra había minteado, como que habían ordenado el mint para que los raros fueran atrás y había minteado 2 super raros que después los había vendido, ¿no? Y empezó a sacarle bastante fat a Hydra, ¿no? Hydra lanzó su anuncio, ¿no? Dijo: ayer nuestro CEO fue notificado que él planeaba estafar el proyecto. Pretender Web 3 Space for representing the importance of trustworthy. Rest assured that the team had arrangements protocols in place to save word. Bueno, nada, sacaron este comentario diciendo que ellos se iban a hacer cargo, del proyecto y que con algunos otros proyectos que también están ayudando a lanzar, se iban a hacer cargo de los Reptilian Renegades y que no se preocuparan, etc. Y empezó la de Dios, ¿no? Ataques por un lado, ataques por otro lado. Los proyectos atacándose unos a otros. El estafador sacando pruebas de que estos eran también unos estafadores. Ellos diciendo que los de Reptilian Renegades eran unos estafadores. Todo una de la de Dios. Y el estafador terminó inclusive creando un canal donde él dice que es Batman, ¿no? Porque comete crímenes para que otros no cometan crímenes, ¿no? Terminó abriendo este Discord donde dice que su única misión es como desenmascarar a muchísimos estafadores que hay en el espacio de Solana.
Uno de ellos, solo quiero dejar un ejemplo que me parece algo que es brutal. Este caso es bien fuerte, pero quiero ir a otro, este de acá. Estas son las cosas. Les voy a contar el detalle de este proyecto también, de esta estafa, para que la gente realmente entienda lo que sucede en este mundo de NFTs y que uno tiene que ser ultra desconfiado, ¿no? Una cosa es la figurita de Twitter, la otra cosa es quién está sentada detrás, cuáles son sus motivaciones, etc. Y también que puedan diferenciar, ¿no? Los proyectos que realmente quieren construir algo de los proyectos que solamente quieren ganar algo de plata. Y yo lo que digo es, no está mal si ustedes quieren aprovecharse del tal proyecto que va a lanzar y que saben que no hay mucha sustancia, etc. Si es que quieren aprovecharse para hacer un quick flip y ganar algo de dólares, etc., háganlo. El tema es que sepan, ¿no? Las verdaderas intenciones de estas personas, ¿no? No de todas, pero de muchos, ¿no? Entonces, vamos a contar sobre este proyecto. Esta persona, CodeMonkey, ¿ya? Al cual él en teoría ha venido desenmascarando y que a mí me suena y me hace mucho sentido lo que ha ido compartiendo. Esta es una persona que lanzó su proyecto. Lanzó un proyecto que se llamaba... no me acuerdo el nombre, pero bueno, por acá lo encontramos. Es un tema de nodos para Solana, ¿ya? Lanzó su proyecto. Bueno, si es que vamos adentro, vamos a ver. Sí, NodeMonkey. Este es un proyecto de nodos, ¿ya? De cara a Solana, que tuvo un mint super caro, creo como 10 Solanas cada uno. O bueno, 2.5 Solanas cada uno, y ahí con un precio mensual de 1.5 Solanas. Y inmediatamente después del lanzamiento y el sold out de su proyecto, ¿no? Son 255, ¿no? Inmediatamente después de haber lanzado el proyecto, se compró un Bugle por 1750 Solanas. Ya. Entonces lo que este pata dice es, este huevón básicamente utilizó la plata de su proyecto para comprarse este Bugle y poder entrar, ¿no? A esta sociedad, ¿no? Ilustre, ¿no? De dueños de un Bugle. Porque ¿cuánto valía este Bugle en ese momento? Por lo menos $200.000 a los precios de ese momento, ¿no? Y lo que dice, sin embargo, a pesar de que todo el mundo sabía que esta persona había hecho esto para ganar, pues, prestigio y tal, sin embargo, este no fue la primera vez que lo hizo, ¿no? Y acá es donde entra lo interesante, ¿no? Dicen que después, utilizando su figura de Bugle, lanzó otro proyecto en el cual él no dijo que era dueño, sino que dijo que era parte de, que era un proyecto que supuestamente iba a ser como un club de alfa, ¿no? Un club de información privada de inversión, el cual tenía una venta de 2 Solanas y un supply de 1111, ¿no? Son unos 2200 Solanas, con un renewal fee de 0.5 Solanas por mes, ¿no? 2222 Solanas de mint. Y lo lanzó como diciendo que él lo habían invitado a ser parte de este proyecto, etcétera, pero cuando realmente él era el único detrás del proyecto, ¿no? Y te va un poco poniendo no evidencias, pero lo que está ahí abierto, simplemente le ha hecho un tema de conectar algunos puntos, ¿no? Entonces, ¿no? Dice, excited to be part of the team, acabo de ir a Blazing Alpha, etcétera, ¿no? Y continúa, ¿no? O sea, dice, lanzó un proyecto, utilizó la plata y los fondos de ese proyecto para comprarse su Bugle y hacerse un nombre dentro del espacio, porque al final tener un Bugle te da lamentablemente prestigio, lo quieras o no, ¿no? Prestigio fake o no. Lanzó otro proyecto utilizando que ya tenía este prestigio y literalmente lo llevó a cero, ¿no? Se robó un poco la plata del proyecto. Ese proyecto hoy en día no vale nada. 0.08 Solanas, ha sido abandonado, ya ni siquiera él está en el Discord, creo que ya ni siquiera hay Discord, o sea, fue básicamente una estafa, ¿no? Y dice, la única persona que fue publicada como que iba a estar dentro de este proyecto fue CodeMonkey. Dice, CodeMonkey fue el que fabricó todo, no había ningún experto más que él, y bueno, ahora el proyecto no vale nada, ¿no? Se robó los 2000 Solanas. And since the failure of his obvious drain of soul, people looking up to this guy being a bull, thinking other parties, bla, bla, bla. Básicamente no hay nada, ¿no?
fue una estafa brutal y de ahí la persona esta responde y etcétera, ¿no? No quiero entrar a todos los detalles, pero los leí todos. Les recomiendo que si quieren puedan entrar. Bueno, mira, acaban de lanzar algo más. Esto no lo había leído, eso es nuevo, ¿no? Bueno, nada, es un tema que esta persona como que decidió desenmascarar a CodeMonkey también, porque CodeMonkey comentó cuando estaba pasando todo esto, dijo como si alguien tiene información de este estafador, por favor mándenme un DM con toda la información que tengan, que estoy recolectando información y lo voy a denunciar frente a la policía y lo voy a denunciar en Estados Unidos, bla, bla. Entonces él dijo, ¿qué me vas a denunciar tú a mí? Y le empezó a sacar todas estas cosas. Y lo que él dice es que al final esta persona también hace esto que se jura como que el experto en ciberseguridad, todo solo como para ganar un poco de atención, ¿no? Pero bueno. Entonces, como digo, no quiero entrar al detalle un poco de ese otro rack, pero el objetivo del video de ahora era un poco que si es que están por invertir en NFTs o ya están invirtiendo en NFTs, etcétera, sean un poco más cautos, ¿no? No tan ingenuos. La gente puede prometer lo que puede prometer. Pueden decir que no recibieron ningún pago de tal empresa, etcétera. Que todo lo hacen porque confían en el proyecto, etcétera. Pero realmente sean muy, pero muy cuidadosos. No quiero decir que no hayan buenas personas en el espacio. Las hay y probablemente muchísimas. Pero también es verdad que los malos actores pasan muy desapercibidos en este espacio. Y esa es una de las cosas que este estafador decía, ¿no? La gente se va a olvidar de esto en 2 días. Porque la gente al final... como recuerda poco, ¿ya? Y al final, al estar en este espacio donde estás tradeando JPEGs, ¿no? Como se dice, ¿no? Como comprando y vendiendo fotitos de animalitos y cosas por miles de dólares. Obviamente estás sujeto a un riesgo brutal, ¿no? Obviamente también retornos brutales, riesgos también brutales. Entonces él dice como, él decía en algún momento como, ni siquiera es tan serio lo que he hecho, ¿no? O sea, la gente que está acá está dispuesta a perder su dinero. Y si no, no deberían de estar acá, ¿no? Entonces un poco... No estoy tan de acuerdo igual, evidentemente, con su comentario. Pero lo que quiero es eso, ¿no? O sea, caras ves, ¿no? O fotos de perfil en Twitter ves, corazones no sabemos, por así decirlo, ¿no? Entonces siempre tomen sus precauciones. Siempre cuando vean que algo es too good to be true, dúdenlo. Siempre cuando vean a un influenciador chileando algún proyecto, piensen por qué, ¿no? Y eso, ¿no? Como que cuestionense las cosas que ven. Porque este espacio sigue siendo el wild west, ¿no? Sigue siendo una locura. Y para los amiguitos haters de Solana, ¿no? Esto no es algo que suceda en Solana, esto es algo que sucede en toda la blockchain por justamente estos temas de descentralización, un poco de anónimo, ¿no? De que la gente todavía es relativamente anónima, etc. Siendo, por ejemplo, un caso muy conocido ya para cerrar el episodio de hoy, el de Azuki, ¿no? Uno de los proyectos más grandes de OpenSea, donde el founder reconoció haber sido parte de otros 2 proyectos que terminaron siendo racks, ¿no? Y en las cuales él dijo que utilizó, ¿no? Que utilizó como para aprender de eso, ¿no? Que utilizó como para aprender de del espacio y así poder haber hecho Azuki, ¿no? Vamos a abrir el Azuki por si es que alguien no lo conoce. Ahí está. Entonces nada, como unas excusas, ¿no? Bueno, aprendí, ¿no? No fue una estafa, simplemente fallamos, aprendí, pero bueno, ahora hemos podido hacer esto y evidentemente en ese proceso se levantó pues varios milloncitos de dólares, ¿no? Así que espero que les haya gustado el video. Si les gusta, suscríbanse. Ya estamos por llegar a los 300 suscriptores. Les voy a dejar el link de este episodio también si lo quieren ver. Es una entrevista, como dije. Nos falta un suscriptor, así que suscríbanse, compartan, ¿no? Dejan un like, un pulgar arriba y nos vemos en un próximo episodio de Rodri Cryptos y NFTs. Hasta la próxima.